Esta es la historia de dos tipos de fe. Una, que cabe en la pantalla de un teléfono, brillante, dorada y con alas de titanio. La otra, que cabe en el silencio de una habitación a oscuras, donde el único sonido es el de las lágrimas cayendo sobre una factura de hospital. Ambas usan la misma Biblia. Ambas invocan el mismo Dios, pero solo una de ellas recibe la bendición. Esta es la historia de Ana, y de la pregunta que desgarra el corazón de la fe moderna. ¿Cuándo dejamos de seguir a Cristo para empezar a financiar su imitación? Mi nombre, o el que me dieron en este barrio de casas apiñadas donde el sol lucha por colarse entre los cables de la luz, es Ana. Durante 27 años, he sido feligresa del Centro Cristiano Ríos de Bendición. Mi fe no es una teoría para mí. Es la columna vertebral de mi vida la que sostuvo mi matrimonio cuando Carlos falleció, la que me dio fuerza para criar a mi hija Sara sola, y la que cada domingo sin falta me llevaba a depositar el sobre marrón con el diezmo de mi salario de cajera en un supermercado. Recuerdo el sermón que lo cambió todo, o al menos que cambió mi entendimiento de la promesa. El pastor Jonathan Ríos, un hombre de sonrisa amplia y trajes impecables, subió al púlpito aquella mañana de primavera. En sus manos no sostenía una Biblia cualquiera, sino una con tapas de cuero blanco, con su nombre grabado en dorado. «Hermanos», comenzó, su voz un ronroneo confidente por el micrófono de diadema. «Dios está cansado de la mediocridad de su pueblo. Él no es un Dios de migajas, es el emperador del universo. Y hoy, a través de su siervo Malaquías, nos hace una promesa audaz. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Sus palabras no flotaban en el aire, se clavaban en el corazón, en esa parte de uno que anhela creer que el esfuerzo, la fidelidad, tendrán una recompensa tangible, no solo celestial. «¡Probadme!», gritó, golpeando suavemente el púlpito. «Dios les está pidiendo que le pongan una trampa. Den con fe, den hasta que duela, y Él se verá forzado a bendecirles. Él no puede fallar, su palabra es una chequera en blanco, y la fe es la tinta con la que firmamos». Aquella noche, en la quietud de mi pequeño departamento, con el sueldo contado para la renta, la comida y los medicamentos para la artritis de mi madre, abrí mi Biblia. Leí Malaquías 3, 10, una y otra vez. Las palabras «probadme» y «hasta que sobreabunde» parecían vibrar en la página. No era avaricia, era hambre. Hambre de un respiro, de un milagro que aliviara el peso constante de la incertidumbre. Decidí probar a Dios. No solo diezmaría mi salario, sino que, en un acto de fe que me hizo temblar los dedos, añadí los ahorros que destinaba para las sesiones de fisioterapia de Sara, que sufría de escoliosis. Eran $500, una fortuna para mí, una ofrenda de fe. Los puse en el sobre marrón, cerré los ojos y susurré: «Ábreme las ventanas, Señor, Sara lo necesita». Mientras yo entregaba mi ofrenda con un nudo en la garganta, el mundo digital del pastor Ríos brillaba con una luz distinta. Esa misma noche, mientras yo oraba, él publicaba en su Instagram una foto. No era un versículo, no era una reflexión profunda. Era él, con gafas de sol de marca, subiendo las escaleras de un jet privado. La luz del atardecer se reflejaba en el pulido fuselaje blanco. La leyenda, cuidadosamente redactada, decía: «Creyendo en el Dios de lo imposible. Agradecido con mi familia espiritual del Centro Ríos de Bendición. Su fidelidad en la siembra hace posible cosechas inimaginables. Este nuevo instrumento para la expansión del reino es prueba de que cuando probamos a Dios, Él abre las ventanas de los cielos». Recuerdo que mi vecina, Marta, también de la iglesia, me mostró la foto en su teléfono. «Mira, hermana Ana», dijo con un orgullo extraño, como si ese jet fuera de alguna manera también suyo. «Nuestro pastor vuela alto. Eso significa que nosotros también lo haremos». Yo asentí, pero una punzada fría me recorrió el estómago. Las ventanas de los cielos, para él, se habían abierto en forma de una aeronave de millones de dólares. Para mí, esa misma semana, se habían cerrado con la noticia de que el seguro no cubriría la próxima consulta con el especialista de Sara. La factura era de $350. ¿Dónde estaba mi sobreabundancia? El contraste se volvió una herida constante. En las redes sociales, el pastor Ríos posaba frente a su nueva adquisición,
Un Jet Citation Sovereign explicando en un video desde su interior cómo era una herramienta necesaria para llevar el mensaje a todas las naciones, sin las molestias de los vuelos comerciales. Hablaba de eficiencia para el reino, mientras se acomodaba en un asiento de cuero que costaba más que mi auto. Yo, mientras tanto, lidiaba con las molestias de la vida real. Elegir entre comprar la medicación completa para mi madre o los zapatos ortopédicos que Sara necesitaba. Mi mundo olía a desinfectante de hospital y a preocupación. El suyo, a queroseno de avión y a éxito. Fue en medio de esta tensión silenciosa, mientras veía a mi hija tratar de enderezar su espalda sin quejarse, que una pregunta nació en lo más profundo de mi ser. Una pregunta que sentí era peligrosa, casi blasfema, pero que no podía contener. ¿Qué diría Jesús ante este espectáculo? La pregunta me llevó, como siempre me ha pasado, a los evangelios. No a los sermones modernos, sino a la fuente. Y me encontré, una y otra vez, con una escena que nunca antes me había parecido tan violenta, tan relevante. Jesús en el templo de Jerusalén. Siempre lo habían llamado la limpieza del templo. Yo lo imaginaba como una especie de acto de reorganización divina. Pero al leerlo ahora, con el sabor amargo de mi ofrenda en la boca, vi algo distinto. No fue una limpieza. Fue una confrontación frontal, un acto de juicio público y contundente. Imaginen la escena, el atrio de los gentiles, el único lugar donde los no judíos podían acercarse a Dios, convertido en un bullicioso mercado. El aire pesado por el olor a animales y el sonido metálico de las monedas. Los peregrinos llegaban de lejos con sus monedas extranjeras, que tenían que cambiar por el siclo del templo, la única moneda aceptada para la ofrenda. Los cambistas, con el beneplácito de las autoridades religiosas, aplicaban un tipo de cambio abusivo, lucrando con la necesidad espiritual de la gente. Y los vendedores de palomas, los animales para el sacrificio de los pobres, inflaban los precios, explotando la devoción de quienes no podían permitirse un cordero. Y entonces, entra él, no el Jesús de pelo sedoso y mirada dulce de los cuadros, el Hijo de Dios, con el rostro endurecido por una ira santa. No pronuncia un sermón, actúa, con un látigo de cuerdas, no para golpear personas, sino para ahuyentar a los animales, vuelca las mesas de los cambistas. Las monedas ruedan por el suelo, el símbolo de un sistema corrupto se desmorona en un estruendo de metal. Y en medio del caos, su voz retumba contra los muros de piedra, citando a los profetas. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La frase cueva de ladrones no se refiere solo a un robo descarado. En el lenguaje de Jeremías, de donde Jesús toma la cita, se refiere a un lugar donde los malhechores se sienten seguros, donde el sistema religioso se ha pervertido hasta convertirse en un refugio para la explotación. Los líderes del templo habían creado un sistema donde era casi imposible adorar a Dios sin ser estafado. Habían puesto un peaje en la gracia. El paralelismo me dejó sin aliento. ¿No es eso exactamente lo que estaba sintiendo? Un sistema donde la fe se empaca, se vende y se cotiza. Donde la siembra es el precio de entrada para un milagro que nunca llega, pero que sí financia los lujos de quienes administran el sistema. Donde versículos como Malaquías 3:10 se convierten en el tipo de cambio espiritual para justificar la riqueza de unos pocos, mientras la mayoría, como yo, sigue esperando que las ventanas del cielo se abran, aunque sea un poco. El jet privado del pastor Ríos era la mesa de los cambistas moderna. Nuestras ofrendas, extraídas de la fe genuina y la necesidad desesperada, eran las monedas que rodaban para financiar un reino que no se parecía en nada al de aquel hombre que no tenía dónde recostar su cabeza. Esta primera parte de mi historia de esta biografía de una fe puesta a prueba termina aquí con esa imagen grabada a fuego en mi mente. Jesús, con el rostro encendido por una justicia que no es de este mundo volcando las mesas en la casa de su Padre. Y la pregunta que ahora resonaba en cada rincón de mi ser. Cada vez que veía una foto del jet, cada vez que abría la Biblia, cada vez que miraba a mi hija dormir. Si Jesús entrara hoy en algunas de nuestras megaiglesias, con sus librerías de productos milagrosos, sus conferencias de alto costo y sus pastores que viven como magnates, ¿hacia qué mesas caminaría? ¿Y cuál sería el estruendo, hoy, de las monedas rodando por el suelo?
Gracias por acompañarme en este primer capítulo. Si esta historia resuena contigo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la continuación. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos pronto.